Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Padre, gracias por tu palabra, que tú la bendigas, le añadas de tu bendición, Señor, a ella esta mañana, para que cada persona pueda comprenderla, llevarla a la práctica y ser impactado por tu palabra la mañana de hoy. Que haya cambios, decisiones, que las familias cambien, las vidas cambien a partir de escuchar, de oír y de ser sacudidos por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos en esta hora. Amén y amén. Diga a la persona que tiene al lado: sin adoración no hay bendición. Sin adoración no hay bendición. Ahora dígale al lado: usted nació para adorar a Dios. A eso nació. Tome asiento. Hermanos, tenemos una malformación genética, que es el enanismo. Es verdad que hay personas que nacen, ¿sí?, crecen un poco nada más, algunas llegan a reproducirse y mueren, y quedan pequeños, y tienen 50 años y están así, tienen 30 años y están así, pequeñitos. Es una malformación genética. De manera similar tenemos, por ejemplo, los bonsai. ¿Cuántos han visto los bonsai? Muy lindos esos arbolitos, ¿verdad? Muy tiernos esos arbolitos. ¿Usted los ve? Chiquititos, dan hasta frutos y todo. Pero por lindos que sean, no es normal ello. Porque un árbol de pera, de manzana, de naranja, debe ser un árbol grande, un árbol fuerte, tener buen fruto y todo. Ese es el deber ser de las cosas. Pero encontramos que alguien se inventó, no sé cómo lo hagan en realidad, y los venden y pequeñitos, todos retorcidos. Y usted va y los pone ahí encima de la mesita, encima de la mesita de noche, de la mesa del comedor, lo adorna su casa, pero eso no es normal. Y sabe usted que de manera análoga también en la vida espiritual tenemos enanismo y tenemos bonsáis también. Personas que, a pesar del tiempo de conocer a Cristo, de tener contacto con la palabra de Dios, seguimos viendo que su evidencia de vida es actuar casi que como si no conocieran a Cristo. Responder a las situaciones, a los desafíos de la vida, a los retos de la vida, casi como si no conocieran nada de la Escritura. Tiene un pensamiento muy carnal, todavía muy mundano, muy compaginado a las cosas del mundo. Estas personas tienen esa enfermedad espiritual. Son enanos espirituales, tienen enanismo espiritual. El texto de Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, nos habla del enanismo espiritual, nos habla de esa situación. El autor, y mientras nos habla de ella, va a usar tres expresiones que son bastante fuertes, confrontativas, sobre el hecho. Hay tres expresiones. La primera está al final del versículo 11, cuando dice tardos para oír. Y luego, allá al comienzo del versículo 12, dice debiendo ser ya maestros. Y luego, en el versículo 13, al final dice es niño. Estas son las tres expresiones con las que el autor de la carta a los Hebreos se va a referir a lo que es el enanismo espiritual, que resulta siendo un peligro para un cristiano. Al menos para un cristiano que tenga como expectativa vivir la eternidad en el cielo. Al menos para un cristiano que tenga como expectativa de vida ser un cristiano saludable, que crece, que se apasiona, que camina con Cristo, que anda en las cosas como deben ser. Entonces, yo quiero que usted lea Hebreos capítulo 5, versículo 11, nuevamente, y ponga especial atención en la última parte del versículo. A ver, en voz alta, léalo usted. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? En voz alta. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. La palabra tardo allí en griego es notros. Notros
nos habla de un oído duro, un oído lento, un oído obtuso, ¿ah? Un oído perezoso, eso quiere decir tardos, asociado con tardos para oír. De eso nos habla él. Hablando de que esas personas que tienen la enfermedad del enanismo espiritual se caracterizan porque tienen el oído perezoso, el oído lento, el oído obtuso, un oído endurecido, en casi que una sordera espiritual para escuchar de las cosas de Dios. El versículo comienza diciendo, con respecto a esto, algo así dice, respecto o con relación a esto, tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar. ¿A qué se refiere el autor? Los capítulos anteriores él estaba hablando de cosas bastante profundas, sobre todo, particularmente de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, de lo que es el reposo del Señor y de Cristo como el sumo sacerdote, ¿no? Y él como que viene desarrollando su tema, viene hablando, y si usted lo nota, hace como un pare ahí, hace como un paréntesis en su disertación que luego va a retomar, ¿verdad? Pero hace como un pare ahí y se pone a pensar, pero yo como que estoy hablando de cosas que estas personas no van a entender. Yo como que estoy hablando de cosas demasiado sublimes, demasiado profundas, que estas personas no van a poder comprender. Y más bien se detiene y les hace la exhortación y les dice, yo quisiera explicarles más, yo quisiera decirles más, yo quisiera mostrarles más, pero ¿saben qué? No puedo, porque ustedes son tardos para oír, tienen un oído lento, tienen un oído perezoso, tienen un oído duro, entonces no puedo, bueno, no sé, tienen el oído tardo. ¿Se fijan? Es característica del enano espiritual, tiene oído tardo, lento. Le voy a poner un ejemplo de esto. Mire, hace unos años, era en 2010, 2011, el Señor me inquieta en mi corazón. Me dice, si eres predicador, tienes que predicar de todos. Porque qué tal uno decir, no, usted es predicador, pero yo solo he predicado ciertas cosas de la Biblia. No. La meta es que el día que me muera, para Dios me tenga para viejo, ¿sí?, yo haya logrado predicar toda la Biblia. Entonces empezamos. Cuando empecemos con este reto, estudiar toda la Biblia, versículo a versículo, el culto era los miércoles. Entonces el culto era los miércoles, y teníamos una asistencia alrededor de 70 personas, imagínense, eso es 70 personas, es más de los que hay aquí ahorita. Bueno, damos gloria a Dios por eso. Empezamos el libro de Génesis, un libro muy sencillo de predicar, porque tiene muchas historias, a la gente le gusta que le cuenten historias, y se entretienen con las historias, están felices con las historias. Y uno como predicador pues tiene que hacer su estudio lo más profundo que pueda, y eso, pero es muy sencillo de predicar. Mientras estuvimos en Génesis, la asistencia estuvo bien, normal, hermanos contentos. Pasamos a Éxodo, lo mismo, porque Éxodo igual es un libro sencillo, bueno, tiene muchas cosas que uno tiene que discernir, entender y todo, pero para enseñarlo y predicar es muy sencillo, a comparación del libro de Levítico. Y cuando íbamos terminando Éxodo, yo ya tenía mi preocupación en mi corazón. Yo dije, ¿y ahora que llegue a Levítico, qué voy a hacer? Porque ese sí es un libro difícil. Una vez yo hablé con una persona así, y me dice, en mi iglesia también hacemos eso, en mi iglesia también estudiamos. Yo le dije, ¿verdad? Qué bueno, le dije, y me dijo, ya estudiamos Génesis, ya estudiamos tal. Yo dije, bueno, ¿y qué pasó cuando llegaron a Levítico? Le pregunté. Me dijo, no, ese se lo saltó el pastor. Pastor sabía lo que yo sabía, lo mismo que yo sabía. Que si él se ponía a hablar de Levítico, algo muy grave iba a pasar, y en efecto sucedió. Y es que de más o menos 60, 70 personas que venían entre semana al culto, resultaron viniendo 12. Hubo estudios de Levítico donde yo le enseñé Levítico a 12 personas. ¿Es la evidencia de eso? Un oído lento, un oído perezoso, un oído tardo, un oído duro, característica de la persona que sufre enanismo espiritual.
Ahora, si usted nota ahí dice algo, dice, os habéis hecho tardos. ¿Quiénes? Ellos. No fue el diablo que les hizo tardo el oído. No fue el diablo que les cerró el oído y se los endureció. Y qué diablo cochino este, ¿no? Que así es muy cochino. Pero, ¿qué cosa? No, dice, ¿fueron qué? Ellos. Y como una persona llega a tener un oído tardo, un oído lento, un oído duro por las decisiones que esa persona toma. Cuando la persona toma la decisión de ser perezosa en su comunión con la palabra de Dios, pues llega a tener ese oído tardo y ese oído lento. Cuando uno le dice, congréguese, póngase bajo el amparo de un maestro que Dios haya llamado, que le enseñe la palabra, y no lo hace, esa persona en esa decisión lo que está haciendo es haciendo lento su oído y endureciendo su oído. Cuando uno le dice, haga un devocional, ponga interés, a ver, abra su Biblia, usted solo, sin que nadie le diga, escoja un verso, un salmo, algo, lea, busque, trata de entender los mensajes, la idea, y usted no lo hace, entonces con esa decisión que usted toma, usted hace su oído tardo, hace su oído lento para entender. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén. Y con esa lentitud de oído, el enanismo espiritual. El estancamiento, ¿cierto? Espiritual de las personas. Yo te voy a preguntar, ¿usted tiene un oído lento? Perezoso el oído. Un oído duro que rechaza la palabra del Señor. Perdóneme la expresión que voy a usar ahora. Esto lo leí ahí en Facebook leyendo. Alguien en un grupo puso, refiriéndose a los predicadores que se demoran predicando. Desde que usted aquí, afortunadamente para muchos, yo no me demoro mucho, 40 minutos por máximo. Y de vez en cuando sí más. Entonces, dijo, es que los predicadores tienen que entender que lo que el glúteo no aguanta, el cerebro tampoco. Y refiriéndose a que hay gente que uno empieza a predicar y empiezan a dormirse, a moverse para acá, a moverse para allá, ya les da chichi, ya se paran para el baño, ya vuelven del baño, ya se incomodan, por ahí a los 15 minutos. Entonces dice, por favor que los predicadores entiendan que lo que el glúteo no aguanta, tampoco el cerebro. Entonces uno lo cogieron de burla y se reían, pero otro por allá muy sabiamente le respondió, le digo, pero el glúteo sí le aguantaba toda la noche en la cantina, ¿verdad? Pero el glúteo sí le aguantaba el andén frío allá en el que amanecía, ¿verdad? Y ahí develó una realidad grande. Es que hay muchas personas que no es que el glúteo no aguante, sino que es que no quieren oír. Tienen un oído lento, perezoso, tienen un oído duro, endurecido. Y entonces cualquier cosa que tenga que ver con la palabra pues les aburre. Y entonces por eso se incomodan y se mueven. Y para acá y para allá. Y entonces ya se paran y caminan. Y preciso les llega el mensaje y lo contestan. Y un poco de cosas. Pero esa lentitud de oído es un peligro porque lo lleva al estancamiento espiritual. Usted no crece. Y como no crece, eso es peligroso. Usted puede resultar hasta perdido, hereje, anatema, apóstata, por ahí en el mundo. Y en que sabe cuántas desgracias por haberse rehusado a crecer. Luego, el autor usa otra expresión que quiero que usted lea en el versículo 12. Léala usted en voz alta, con la voz que Dios le dio. Y yo voy a revisar quién no lee. ¡Duro! Así como cuando gritan en la casa. Tenéis necesidad que se os pueda enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser. No, pero son los versículos, no. Tampoco se sobreactúen. El alimento sólido, amén. El alimento sólido. Bueno, mire, fíjese. Mire que ahí dice algo también muy especial.
asume dos cosas eso. Primero, que todos los cristianos deberían ser maestros. Debiendo ser ya maestros, asume que todos los cristianos deberían ser maestros. Una cosa es el ministerio del maestro, para el cual Dios llama a algunas personas, y otra, el hecho de que todos los cristianos deberían ser, ¿qué? Maestros, debiendo ya ser maestros. Y no se lo estoy diciendo a unos pocos, sino a todos los que Él está remitiendo su carta. Y lo segundo que asume esa frase es que entre más años pasen, más debe saber usted. ¿Sí? Entre más meses, semanas pasen, más debe saber la persona. ¿Cierto que sí? Eso es lo que se asume ahí. Clarito, él dice, debiendo ser ya maestros. ¿Quiénes? Todos los que él les remite su carta. Después de tanto tiempo. Okay. ¿Sí ven? Se asumen esas dos cosas. Entonces, si usted lleva 3 meses en el Señor, recién se convirtió, 6 mesecitos, 1 añito, 2, yo digo hasta 3, por ser misericordioso. 3 añitos, se acepta que usted no sea un maestro. Porque está nuevo. Se está haciendo hasta ahora sus devocionales diarios. Porque si no hace el devocional diario, para allá va, donde está el resto, para allá va también. Está hasta ahora haciendo sus cursos. Está hasta ahora completando sus primeras lecturas de toda la Biblia completa. Se supone, ¿no? Que en eso está el recién convertido. El que está hasta ahora conociendo a Cristo. Por eso se le acepta. Pero dime tú, hay personas, llevan 5 años, 6 años, 7, 8. Esos sacan pecho y dicen, yo llevo 10 años con Cristo. Yo llevo 7 asistiendo a la iglesia. Yo llevo 8. Pero no son maestros. No son maestros. Entonces no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo usted sabe si usted es un maestro? Usted le puede explicar el evangelio a una persona que no conoce a Cristo. Se lo puede explicar, le puede decir qué es el evangelio. Se lo puede explicar a esa persona. No lo que le han dicho usted que es el evangelio, sino el evangelio. Se lo puede explicar. ¿Puede usted sentar a otro cristiano, tal vez nuevo, tal vez antiguo, bueno, no importa, sentarlo y con la Biblia en la mano decirle, mira, aquí dice, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto, aquí está la palabra, esto es? Si usted puede hacer eso, puede hacerlo bien, esa es la idea. Pero usted dice, no, a mí no me pongo, es que a mí me da miedo pararme adelante, y todo lo que dice la gente. Es que a mí me da temor, es que a mí me da terror, es que, ay, Dios mío. Claro, ¿cómo le da temor? No conoce, no sabe. La convicción de que sabe lo hace. Pero ¿qué tenemos hoy? ¿Por qué no es maestra? ¿Por qué no es maestro? ¿Por qué no es maestro? Porque no hace un devocional diario. Porque no se congrega. Porque uno le dice vamos a estudiar. Y entonces sale que no, que el domingo a las 7 de la mañana, y porque eso tan temprano, no lo consideran a uno, no es que uno, usted sabe, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, embutirme en ese Transmilenio allá, y luego usted viene y me quiere hacer madrugar otra vez el domingo a las 7, que para que yo venga a un estudio bíblico, no se puede a otra hora. Por eso son niños, por eso son enanos, por eso no son maestros y por eso no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Están comprendiendo? ¿Por qué no? Por eso no disciernen. Bueno, ya vamos a eso más adelante. Pero ahora, ese es el punto. ¿Por qué no son maestros? Porque es una pereza, una negligencia en las cosas que tienen que ver con su relación de la Escritura. Y dígame usted, bueno, yo un día también dije, eso de que los hermanos estén en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, eso no se puede, porque los hermanos tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que hacer sus cosas, tienen sus familias. Y ahora que tengo 2 trabajos, lo entiendo más.
Entonces yo dije, no puedo hacer un instituto bíblico aquí presencial, que la gente venga aquí, porque entonces le tocaría venir al culto y luego al estudio bíblico y las visitas entre semana de los grupos, y el sábado ir al grupo y el domingo en la iglesia. Pues esa tampoco es la idea, ¿no? Entonces Dios me dio la gracia y me puse a buscar y encontré la escuela bíblica a distancia, no tiene que ir nunca, no hay que gastar pasajes y además es barato, porque eso es barato, así a usted no le parezca, eso es barato. ¿Qué pasa? Bueno, el que termine nivel 4 vaya para la escuela bíblica, vaya para ahí y empiece su formación para que se fortalezca, se edifique en Cristo. Termina el nivel 4, compran 3 libros, los ponen allá para que no se les mueva la pata de la cama. ¿Sí? Allá los ponen, sí. Solo los hacen cuando el pastor los empieza a presionar, que los llama, que les publica las fotos, que les pregunta. Ahí solo empiezan a hacerlo, debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros. Le dice uno, un congreso, viene un predicador, un maestro de fuera de Colombia, baratico, mire, todo eso. No, que es el día del trabajo, y entonces no se puede porque es el día del trabajo y mil cosas, quién sabe qué es. No hay interés, debiendo ser ya maestros, dice la Escritura, que esa es la voluntad de Dios. Usted debería poder pararse aquí con la misma solvencia que yo lo hago. Si lleva 15, 10 años en el Evangelio, usted debería poder hacerlo. Pero ¿qué le digo? Oído lento, oído perezoso. No le pone interés a las cosas. Debiendo ser ya maestros. ¿Sabe usted hoy más de lo que sabía el mes pasado de las cosas de Dios? ¿Sabe usted hoy más de lo que sabía el año pasado de las cosas de Dios? ¿Sabe más? ¿Sabe menos o no sabe nada? Ahora, que conste que eso lo dice él, no yo, no dice, no, es que el pastor me vació, que me vine aquí para que me regañara. No, ahí dice, ¿verdad? Usted lo está leyendo, por eso yo le estoy diciendo, léalo usted mismo. Bueno, y esa es la segunda expresión, ahora viene la tercera, que está en el versículo 13. Ahora, léalo otra vez. Usted, por Dios, usted léalo, usted con sus ojitos que Dios le dio. A ver, abra la boca, duro, versículo 13. Porque es que niño, dice, es niño. ¿Cómo se llama su nietecita? La bonita. Salomé. Venga, Salomé, venga. Es hermosa esa mona, hermano. Hay poder en Jesucristo. Parece finlandesa, es escocesa. Yo quiero mostrarles a Salomé, mire eso. Mire para allá. Bueno, le digo, así están muchos hoy. Son bebés espirituales. Llevan 5 años conociendo la palabra, 10 años, 15, 20 años conociendo la palabra, viniendo domingo tras domingo. Y así es, toca alzarlos, toca partirles la galletica, toca peinarlos, toca tenerlos cuenta para que no desordenen el culto, para que no griten, quejambrosos. Son niños, así como ella, vea. Vaya, mami. Son niños, ¿verdad? Entonces ahí está el líder que lo tiene que andar cargando. Ahí está el líder que le tiene que andar metiendo el chupo. Ahí está el líder que le tiene que partir la galletita y decir, tome papi, tome mami, así, ay, no sé, así. Ahí está el pastor, ahí está el hermano. Después de 10 años, después de 5 años de hermanos, después de 6, 7 años, todavía en eso, oiga. ¿Ah? Pero así estamos. Así estamos, lastimosamente. No todo el mundo es así.
Pero así estamos. Ahí él dice, luego capítulo 6, el versículo 12 nos habló de los rudimentos. Entonces nos dice que los niños espirituales toca otra vez los rudimentos. Luego capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos dice cuáles son esos rudimentos. O sea que es un rudimento lo básico. La lechita espiritual, leche espiritual, toca darle lechita espiritual, toca darle. Y dice, ¿cuál es la leche espiritual? Y ahí empieza a enumerar temas. Vamos a hacer un examen esta mañana. Si usted sabe poco o nada de esos temas, usted es un bebé todavía. Para su desgracia, usted es un bebé todavía. Por ejemplo, ahí habla, primero dice, doctrina de arrepentimiento. ¿Sabe usted qué es el arrepentimiento? ¿Cómo funciona el arrepentimiento? ¿En qué pasajes de la Biblia está eso del arrepentimiento? Luego habla, arrepentimiento, luego habla, ahí, de la fe en Dios. ¿Sabe usted cómo funciona la fe? ¿Cómo desarrolla su fe milagrosa esa que le permite lograr cosas? Refiriéndose a esa fe, ¿sabe qué pasajes de la Biblia habla de esta fe? ¿Sabe qué promesas hay? ¿La sabe? Si no, usted es bebé. Yo chupo, hermano. Mamila toca ahí. Mamila. Está peor que los niños de la fundación. Aquí no aceptamos niños con chupo. No que la mamá todavía le da chupo, sino aquí no aceptamos niños que den chupo. 2 años y todavía tomando chupo. Un niño de 2 años no tiene por qué tomar chupo. Ni seno, mucho menos seno. Y aquí llegan allanazos de 2 años y todavía hay la mamá. Pero así están muchos todavía aquí. Arrepentimiento, fe. Luego habla ahí de bautismo, la doctrina de bautismo. ¿Sabe usted qué es el bautismo? ¿Qué sucede en el bautismo? ¿Cuándo debe bautizarse? ¿Para qué eso es el bautismo? Trae chupo ahí otra vez. Chupo porque no sabe. Dice el juicio eterno. ¿Conoce usted las cosas del fin? De la resurrección, nombre de resurrección y juicio eterno. Conoce como todo eso es leche espiritual, dice el autor. Y se queja ahí diciendo, y a ustedes toca darles eso. Yo no puedo hablar del sacerdocio de Cristo, no puedo hablar del reposo de Dios, y de lo demás toca darles esas cosas, porque eso es lo único que ustedes pueden tolerar. Es eso, leche espiritual. Pero todo empezó con un oído, ¿qué? Perezoso, tardo, torpe, lento. Ahora, quiero salirme un momentico de ese pasaje para hablarle de otra característica de los niños espirituales. No solo que toca darle leche, mamila, todavía están con el seno ahí. Sí, ¿no? ¿La niña toma chupo? Tiene un añito, sí, todavía puede. Un por se lo empieza a quitar. Experto en niños. ¿Nunca lo usó el tetero? Pobre mamá. Efesios 4:14. Lo va a leer usted también. Usted también lo va a leer. Es que yo quiero que ahora adelante usted sea el que lea. Usted sea el que lea. Porque yo ya lo leí. Efesios 4:14. Y con esta me despido. Porque lo que no aguanta el glúteo, dicen, ¿no? Menos el cerebro, ¿no? Pero bueno. Es que se les ve, están embolatados buscando Efesios. ¿Ah? Están embolatados. Bueno, para ti que no lo has encontrado, está ahí después de Capricornio. Usted busca Capricornio y ahí al ladito usted encuentra Efesios. ¿Oyó? ¿Listo? Léalo, le dije, léalo, por favor, léalo. Para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que se me olvidó.
que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Ahí habla de los niños espirituales, dice que son ¿qué? Fluctuantes. Fluctuantes. ¿Sabe que usted es fluctuante? Fluctuante es que se escurren hoy quieren. Estoy poderoso, me levanté en la unción hoy y tal, voy a estudiar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí, nada me va a vencer. ¿Qué me puede hacer el hombre? Al otro día se levantan y esos mentirosos evangélicos que quién sabe si sea verdad lo que dicen y no sé qué. Escurriéndose, hermano. Ambivalentes. Hoy son, mañana no son, hoy quieren, mañana no quieren. No, hoy quieren ir hasta África a predicar y mañana no saben si siquiera ellos son salvos. Es la verdad, es la verdad. Es la verdad. ¿Ah? Entonces, son inestables. Usted los ve por temporadas en la iglesia. Temporadas llegan ahí, son todos toreros ahí. Llegan por temporada, ¡ole! Cuando se emocionan, llevados de las emociones, buscando experiencias espirituales aquí y allí. Entonces se enteran que va a venir fulano y allá van corriendo, que yo quiero que me toquen, yo quiero que me tumben, yo quiero gritar de emoción. ¿Cómo estuvo el culto hoy? Ay, estuvo bueno, no sentí muchas cosas, pero bueno, al menos vinimos, hermano. Porque miden las cosas por cómo les hacen sentir. Entonces, si en el culto sintieron, ¡qué unción! Estuvo poderoso eso. Y usted no sabe. Pero ese día, no, o sea, estaba fría Luisa. Estaba frío el pastor ese día. No predicó el pastor, pues era otra. ¿Ya? No predicó el pastor, estuvo frío. Porque son niños, por eso hablan así, porque son niños. Y eso yo se lo acepto. Viene hace 3 meses, 6 meses, toca discipularlo, toca decirle. Pero usted un jayanazo de 5 años en el Señor. Un jayanazo de 6, 7, 8 de años y todavía diciendo, es que no estuvo bueno porque no predicó el pastor. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? Son fluctuantes, llevados de emoción, se escurren a toda hora. No, toca tenerlo, mira, así, igualito como la hermana. Ahí ya la niña venía, y la hermana atrás, ahí ya, a cogerlo, se cae, se aporrea. Y así la pasa y ahí la pasa uno. Son un desgaste terrible esas personas, para los siervos, para los ministros en las iglesias. Pero no solo dice eso, que son fluctuantes, sino que dice que son llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan para engañar. Bueno, usted ya sabe. Esa gente es tan fluctuante en sus emociones, en su cristianismo, en sus convicciones, estas personas que son fácilmente atrapables por los falsos maestros y por las sectas. ¿Cierto? Yo creo que hay falsos maestros que lo son por ignorancia. Si supieran otra cosa no lo diría, pero son ignorantes. Y son falsos maestros, eso no les quita nada. No les quita, es decir, es igual de grave. Y otros son falsos maestros porque saben. Y saben que están engañando, y saben que eso no se hace, y saben que no deben decir esas cosas, y que no deben vivir así, igual lo hacen. Y eso los mire así. Y lo mejor para ellos son los niños espirituales, que no tienen discernimiento, que no entienden, que a todo le dicen amén, que a todo le dicen sí, que a todo le dicen está bien. Solo dice, a ver, ¿quién lo dijo? El apóstol no sé qué. Ah, no, si lo dijo el apóstol, así es. Pero ¿y la Biblia? No, la Biblia puede irse al infierno si quiere. Que como lo dijo el apóstol, así es. Bueno, Iglesia Cristiana dice ahí. ¿Y usted dónde aprendió eso?
Sí, es que el otro día pusieron ahí que cuando usted esté en una liberación de demonios así, cierre los ojos, porque los demonios se meten por los ojos. Es cuento, ¿no? Ahora no me van a querer decir, ¡ah, verdad, pastor! ¡Ay, no! Ya le vi a algunos las caras así, abrieron los ojos y dijeron, no, Dios mío, es cuento, es cuento. Se le abre y sí, pues, ¿y es donde está en la Biblia? No, es que en la iglesia fulana, uy, eso allá Dios los usa con liberaciones. Usted viera las cosas sobrenaturales que pasan, la pura liberación así, terrible y todo. Allá dijeron. Y la Biblia eso, la Biblia puede irse al infierno, que allá lo dijeron. Y así es, niños. Son carne de cañón, carne viva para los falsos maestros, los niños espirituales. Y así, usted les dice, le llaman al desorden y a la indecencia, le llaman el mover del Espíritu Santo. Te dice, ¿cómo estuvo el culto hoy? Uy, eso estuvo buenísimo. La hermana Julieta vomitó. La hermana Rebeca se torció. La hermana, el hermano Carlos tembló. La hermana Filomena se cayó. Y todos hablamos en lenguas. Un mover del Espíritu. Un mover, una movención, como dice alguien por ahí. Una movención terrible. Imagínense, a los niños llaman a eso el mover del Espíritu Santo. Esa es cuando Pablo dice, hágase todo decentemente. Cuando Pablo dice, Dios es Dios de paz y no de confusión. Y uno les dice, pero mira que aquí dice que no, es que en mi iglesia hacemos así. Y ahí todos nos tiramos y vomitamos. Y eso está bien. Pero mira la Biblia puede irse al infierno. ¿Está comprendiendo las cosas? ¿Está entendiendo las cosas? Entonces, hermanos, la pregunta aquí final ¿es usted un niño? Que lo llevan de aquí para allá, le crea a este y luego le crea al otro. ¿Sabe que yo he descubierto en 27 años caminando con Cristo? Que aquí el Evangelio es cosa de muchas modas, o sea, surgen modas, salen moditas. Y conforme las modas, el cristianismo se va moviendo con las modas. Cuando yo me convertí, no había orquestas en las iglesias. La orquesta era la pandereta, o yo. Y la guacharaca. Y la caja. Y todo. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y era con la. Sobreactúes. Y todos con las palmas y cantábamos y eso. Y llegó el boom, la renovación de la alabanza por allá a comienzos de los 90. Y entonces, ahora todas las iglesias tenían que tener orquesta. Y la gente empezó a medir el mover del Espíritu Santo por la orquesta. Entonces, uy, si tocaba acá, ¿no? Estoy los chinos, ¿no? Sí, no, es un mover del Espíritu Santo terrible. Bueno, pasó, bueno, ya todos teníamos orquesta, porque pues, esa era la moda. Luego entonces, salió que Dios está haciendo liberación en las iglesias a través del vómito. Por Dios. Y entonces yo veía, la gente iba a las iglesias con papel periódico, pero no era para leerlo. Porque en un momento el pastor empezaba, ahora, ¿qué espíritu de no sé qué sale en vómito? Espíritu de sexo, de fornicación, espíritu de narcotráfico, espíritus, hermanos. Y espíritu, ahora, suéltalo, sal, en vómito, y esas jarras. Unos baldes, hermano. Y esa iglesia terrible. Que agradezcan las hermanas aquí de la fundación que eso no es así hoy día, ¿no? Porque una cosa terrible. Y bueno, esa era la moda, listo. Luego salió la moda de que todos tenían que hablar en lenguas. Y el que no habla en lengua está en, no,
Con la alabanza era la moda de la danza. Pues todos tenemos que saltar. Y el que no salte no tiene a Cristo. El que no salte no tiene a Cristo. Yo sí tengo a Cristo, yo tengo que saltar. Esta era la moda ahí. No saltaba. Ahora remolinea también. Todo. Y entonces el mover del Espíritu Santo era que todos brincáramos. Y entonces uno iba a una iglesia y decía, uy, aquí sí se mueve el Espíritu Santo porque era el cual más brincara. Y si usted ve una iglesia donde nadie brinca, dice, uy, ahí están muertos, eso está frío allá. Eso es terrible en esa iglesia, eso hay que entrar en cadena y una oración por ellos porque es que esa gente no da, están fríos. Usted estuvo en esa moda de hablar en lenguas, ¿no? Cierto, me imagino. Y le hicieron hablar en lenguas a las malas, ¿sí? Eso lo cogían a uno. Y eso habían predicadores especialistas en bautismo del Espíritu Santo, llamaban ellos. Porque si usted habla en lenguas era porque estaba bautizado con el Espíritu Santo. Y si no habla en lenguas era porque no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Se paraban y usaban sus técnicas. Y su técnica era, bueno, con aquel estilacho de ellos, ¿no? Que es, bueno, predicaban, día del Espíritu Santo y tal. Bueno, listo. Y cuando tenemos, vamos a ministrar, todos de pie. Y ahorita esta mañana el Espíritu Santo va a bautizar a los hermanos. A todos vamos a salir de aquí hablando en lenguas. Y no se cae. Y va a haber, tóquese algo ahí, hermano. Y pasaba ahí el hermano y... El Espíritu de Dios está en... Y todos entramos en onda y de una... El predicador decía, a la voz de tres, como los hipnotizadores, así, tal cual como los hipnotizadores, así. A la voz de tres, cuando yo cuente tres, el Espíritu va a caer de la manipulación. El Espíritu va a caer y todos vamos a hablar en lenguas. Y sí, señor, y lo preparaba. Entonces decía, 1... Ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. 2. Va cayendo, se oye la lluvia, se oye. Una sugestión. ¿Ah? Va cayendo, ¡ay, prepárese! ¡Viene! ¡Prepárese! 3. Eso, hermano, eso era una gritería y una cosa. Y hasta yo. Y a eso le llamamos el mover del Espíritu Santo porque éramos niños. Hasta yo. ¿Ustedes hicieron esa? ¿No? Ah, ¿cómo así? Otros decían, bueno, y tal, y así está, preparar el ambiente y todo, y luego decían, así va a ser el Espíritu Santo esta vez. Cuando yo empiece a hablar en lenguas, usted repite lo que yo diga. Y ahí en eso que usted va repitiendo, el Espíritu lo va a bautizar y usted va a hablar en lenguas. Y sí, señor, que empezaba el hombre. La vaquita brinca la barandita. Y allá todos allá como robots autómatas, hermano. La vaquita brinca la barandita. Rambo saca la bazooka randa. Rambo saca la bazooka tal. Y así, y según eso, así nos bautizaba el Espíritu Santo. Esos son canallas. Y los otros eran, yo voy a contar hasta 3 y cuando yo cuente 3, usted empieza a decir lo que se le venga a la cabeza. Entonces usted empieza a hacer la, y cuando ya usted haga eso, entonces ahí viene el Espíritu Santo. Y uno le dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? No está en ningún lado. Es un don que viene sobre que el Espíritu Santo quiera darse ya, sin manipulaciones, sin sugestiones, sin nada de esas cosas, hermano. Y entonces un poco de gente salía por allá creyendo que había sido llena y bautizada y no hay que, era puro cuento, eran puras manipulaciones y sugestiones. Pero ¿por qué nos pasaba eso? Porque éramos niños y esa era la moda. Y entonces ese era el mover en todas las iglesias. Y entonces todos corríamos para allá. Y ahora para acá y todos sí. Ahora para allá sí. Ahora derecho también vamos. Y todos íbamos en eso. Y hoy día ¿cuál es la moda? ¿Qué cree? El predicador tipo hipster, ¿es que se dice? Hipster. Sí, lo que son ustedes. ¿Sí? De barba, ¿bien? Hipster. O sea, él ya no predica con traje, ¿sí? Él predica en tenis, en jean roto. ¿Sí? Y el vestido no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Pero lo digo es porque esa es la moda ahora. Y aún un poco de viejos cincuentones, barrigones y todo eso, hermano. Así vestidos como chinos.
Esa es la moda. Y también la moda es, vamos a poner luces, la iglesia, ahora el mover del Espíritu Santo ahora es las luces. ¿Sí? Entonces, bajamos la intensidad de la luz en la iglesia. Quedamos así a oscuritas como cena romántica. Así como si estuvieran en cena romántica. ¿Sí? Y aquí si iluminamos bien bueno. ¿Ya? Y hágale. Y la iglesia que tiene eso, tiene el mover del Espíritu Santo. Las demás están en la carne, eso está frío. Yo fui allá, a mí no me gustó esa alabanza. Porque ahí pasa un señor de barba y con su agua y no. Entonces alguien va por allá a Estados Unidos, ve eso, lo trae aquí y ya el resto como vamos para allá también. Y ni siquiera tienen que ir a Estados Unidos, buscan en internet y ven, ay mira tan chévere, todo oscurito, todo, uy el Espíritu Santo. Y empieza. ¿Y sabe por qué creemos esas cosas y por qué caemos en todas esas cosas y vamos es con las modas y corriendo de aquí para allá? Porque somos ¿qué? Niños. Entonces, usted es un niño. Tiene que meditar eso. Eso está en peligro su vida espiritual. Si usted es un niño. ¿Está conmigo? Amén. Él dice, tardos para oír. Luego dice, ustedes deberían ser maestros. Él dice, ¿sabe qué? Es que ustedes son unos niños en la fe. Vamos a tomar la cena del Señor. La cena del Señor no es para los niños. Yo no es para los niños que quieren seguir siendo niños. Tomar la cena del Señor siendo un niño espiritual es tomarla indignamente. Y juicio come y bebe para sí. Tomar la cena del Señor siendo un niño, dice el apóstol Pablo, por eso muchos están debilitados entre vosotros. Otros están enfermos. Y otros han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Usted es un niño, y igual usted coge los símbolos con aquella prestancia, ¿no? ¿Qué hace usted cogiendo eso si es un niño que quiere seguir siendo niño? ¿Sí? Bueno, está viviendo un juicio para usted, comiendo un juicio para usted mismo. Así que tome las cosas en serio. Pero yo espero que con esto que le acabo de decir, usted esté tomando decisiones. El Espíritu Santo esté redarguyendo su corazón. Amén, hermanos. Amén. Esté sobre sus